de las disidencias en el Guaviare, que lo escribe Juanita Vélez. Ella es periodista y cofundadora de la Fundación CORE. Ella habla en este artículo de el catastro que vendrían haciendo y realizando desde hace ya varios meses las disidencias en el departamento del Guaviare. Nosotros les contábamos pues cómo en este artículo se expone cada una de las situaciones que se han venido registrando también en el departamento del Guaviare, y hablan de este trabajo y de cómo se viene recopilando información sobre esos predios, sobre el tamaño de los predios, sobre los propietarios, quienes están en esas tierras, para luego cobrar extorsiones de acuerdo al tamaño de las tierras, y además sentar unas bases de lo que sería una posible reforma agraria hecha a la medida de las disidencias. Es lo que pues está indicando este informe. Por eso vamos a saludar a Juanita Vélez, periodista y cofundadora de la Fundación CORE. Juanita, muy buenos días, bienvenida a Marandúa. No te estamos escuchando. Ahora sí. Muy buenos días. ¿Me oyen? Sí, señora. Sí, señora, ahora sí. Hola, Laura, buenos días y bueno, también buenos días a todos los oyentes de Marandúa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por esta oportunidad, sobre todo para poder hablar un poco y entender ese panorama que han expuesto en este informe, y bueno, el trabajo que ha venido usted haciendo justamente con toda esa información y recopilación de situaciones que hemos vivido aquí en territorio, que de hecho pues se han denunciado en su momento y que dan cuenta hoy, como lo exponen ustedes, de un plan o de una estrategia que estaría de fondo. Hablemos un poco de esto. ¿Las disidencias están construyendo un catastro? Pues Laura, como lo muestra el reportaje, desde hace por lo menos, desde finales de 2022 hay evidencia de que han empezado a hacer jornadas de recolección de datos. Yo pude reportear dos momentos, uno finales de 2022, principios de 2023, antes de que el Estado Mayor Central se dividiera, y otro a más o menos alrededor de Semana Santa de 2024, después de la división del MC. Y lo que vemos es que hay indicios muy fuertes y evidencia y pruebas de que efectivamente las disidencias sí han estado recogiendo información sobre el tamaño de las tierras, sobre quiénes viven en esas tierras, hace cuánto, están haciendo llenar formularios muy detallados a los campesinos, presionando a los presidentes de junta para que pues llenen estos formularios, e incluso me hablaban de visitas a fincas directamente por gente de ellos, con una suerte de topógrafos que van con un GPS y miden la finca y le cobran al campesino por esa medición. Entonces sí, o sea, hay varios indicios de que esto está pasando. De hecho, quisiera exaltar bastante que Marandúa, el trabajo de Marandúa me sirvió mucho como primer indicio, porque había evidencias de parte del ejército, y eso lo incluí en el reportaje inicialmente, de que había personas haciéndose pasar por entidades estatales para medir estos predios, y en su momento aquí en Marandúa se habló de que había esta información, de que incluso había llegado a la alcaldía esta información, que en la alcaldía habían abierto una línea exclusiva de denuncias, y todo eso a mí me sirvió para ir como jalando y jalando para llegar a esto que fue el reportaje que pueden leer en El País de España. Sí, El País, además que es un medio, pues como usted lo dice, internacional, y aquí visibiliza esta problemática que al final ni siquiera en El País se está hablando un poco, Juanita, y es esto ha venido pasando en meses, pues desde 2022, y lo que se ha visto, al menos acá en territorio, y usted lo cuenta también allí, es que de cierta manera se ha guardado un silencio y se ha dejado como de lado esto que está pasando, esa información que resulta tan valiosa para estos grupos delincuentes. Sí. Yo creo que hay como un temor muy grande y además diría yo que entendible en muy buena medida de gran parte de la población de denunciar este tema. La alcaldía de San José abrió una línea exclusiva de denuncias, pero haciendo la reportería me entero que nunca sonó ese teléfono. Eso está ahí en el reportaje, mostrando cómo pues hay un temor de denunciar esto. Nadie en el reportaje obviamente quiso salir citado de las personas que fueron censadas directamente.
y yo creo que esto refleja un miedo, ¿no? Un miedo también pues a que este tema se conozca más ampliamente, pero es una cosa que yo creo, Laura, que me corriges, pero uno va a San José y todo el mundo lo sabe, o sea, es algo como tan Vox Populi. normalizado, pero también hay un Sí, temor muy grande de denunciarlo. definitivamente. Y pasó en varias regiones, de hecho, aprovecho para contarles que me llegaron nuevas denuncias, no solamente en Guaviare, sino también ya hasta en Vistahermosa Meta, en la zona de la cooperativa, también estaban censando. No tengo confirmación de si ese censo era desarrollado por las disidencias o no, pero al menos sí que se estaba haciendo esta práctica de hacerse pasar por entidades del Estado para censar las tierras. Juanita, yo sí quería preguntarle si esto precisamente se ha ido expandiendo. Estamos hablando del Guaviare, estamos hablando del sur del Meta, que pues es muy cerca, precisamente es cruzando el río, donde ya hay sitios como Vistahermosa, hay sitios también como Puerto Rico. Si se ha ido expandiendo precisamente por estos municipios o ha ido también al área del Caquetá, donde también en algún momento se hablaba precisamente de estos censos. Sí, pues mira, el grueso de la reportería que yo hice fue en Guaviare, pero claramente yo creo que esto pudo haber ocurrido o puede estar ocurriendo en la zona de control del bloque Jorge Suárez Briceño al mando de Calarcá, y eso abarca pues los territorios que estás mencionando, sur del Meta, la zona del Yarí, zona rural de San Vicente del Caguán, una parte. Entonces es muy probable que esto también se haya extendido, pero pues digamos donde concentré mi reportería y puedo dar evidencia certera pues es en el Guaviare donde pues hice la investigación. Claro, Juanita, y sobre esto, la pregunta que queda, y de cierta manera usted pues la responde allí en el reportaje, es ¿qué hacen con esta información? ¿Para qué sirve esos datos que se han venido, o esa base de datos que se ha venido construyendo? ¿Qué pudo usted evidenciar en esta reportería, en ese reportaje? Pues a ver, esto tiene, yo creo, Laura, como dos finalidades principales. La primera es tener una información más actualizada sobre las tierras para poder de alguna manera cobrar más lo que ellos llaman, entre comillas, impuestos, o sea, extorsión sobre eso. Tener esta información al día les sirve a ellos para pues cobrar un valor más alto sobre la tierra. Ellos ya están cobrando sobre cabeza de ganado, por compra y venta de fincas, por ave de corral. Hay manuales que yo creo que ustedes conocen, que reparten en las veredas en las que tienen injerencia, y allí están pues estos topes y estos precios que ellos deben pagar. Al tener una información más actualizada sobre las tierras, pues hay un cobro superior por el tamaño, pero además le cobraron a los campesinos por medir su hectárea. Fueron cobros de 2.000 pesos por cada hectárea que se medía. Entonces, pues es un tema, primero, financiero. Y por otro lado, lo vimos en un comunicado que publicaron en septiembre de este año, en el cual el bloque Jorge Suárez Briceño está hablando explícitamente de, abro comillas, seguimos haciendo reforma agraria revolucionaria, donde el Estado, algo así, nos lo permita. Ahí está el comunicado. Esto tiene mucho que ver con el catastro, porque al tener una maqueta o un directorio de tierras completo o lo más actualizado posible, ellos pueden tener información para poder decidir cómo repartir las tierras. Sede de reuniones en la Cristalina, que esto ya es zona de Mordisco, pero también en zonas de Calarcá, donde lo que han intentado es tratar de hacer una suerte de discurso en el que dicen: vamos a distribuir las tierras a campesinos sin tierra. Eso es una forma de ganar legitimidad, de ganar base social también, y a los que tienen muchas tierras quitárselas. Eso es una suerte de reparto de tierras bajo sus criterios, y tener información actualizada sobre las tierras es clave para poder hacer ese ordenamiento. Juanita, discúlpeme, yo sí quisiera preguntarle si en algún momento usted los diálogos, el sexto ciclo se cumplió precisamente este viernes. De pronto, si usted ha tenido la oportunidad de llegar ahí cerca de estos diálogos, ellos estuvieron en Bogotá precisamente, Calarcá, todo este grupo, de pronto de preguntarles para qué se hacen estos censos o por qué lo están haciendo. Sí, pues como te dije, Ingrid, ahí pues o como les respondí, yo creo que esas son como las razones, digamos, al menos que salieron de la reportería que yo hice, que no solamente se
pues se debía hacer con ellos, porque obviamente ellos tienen un discurso, sino con la gente que está padeciendo pues estas mediciones. Yo intenté hablar con personas del MC, pero no fue posible, y sí estuve al tanto de pues el avance de estas conversaciones. Hay algunos puntos, y pues obviamente un tema neurálgico es el tema ambiental, llegaron algunos puntos concretos sobre este tema, pero sigue siendo muy importante que el MC de Calarcá deje entrar a las entidades estatales, y esto incluye al IGAC. Hace aproximadamente 2 semanas, me contaban las personas del IGAC, pudieron entrar a Puerto Cachicamo, pero esto es hace 2 semanas, y la negociación con ellos lleva desde finales de 2022, comienzos de 2023, y no habían podido entrar. Entonces, yo creo que si hay de verdad un interés ambiental de parte del MC, pues el primer paso tiene que ser dejar entrar también a las entidades que pueden vigilar la deforestación y que pueden entrar como el IGAC, que no vigila, simplemente hacer un directorio de tierras, que algo tan sencillo como eso no lo estaban dejando hacer. Claro, y aquí viene otra pregunta, Juanita, y es lo que pasó cuando se separaron, digamos, o cuando se acaba el EMC, se dividen estas disidencias y ahora son estos al menos 2 grupos. Hay un tercero que es el séptimo frente, sí es el séptimo frente, creo que está por el sector de Guayabero, pero estos 2 en particular, los que dirige Calarcá, los que dirige Iván Mordisco, hoy se encuentran de hecho en una lucha por ese poder territorial. Y es ustedes que han analizado, tanto desde la Fundación como en ese trabajo de reportería, de esta tensión que hay en el catastro, porque al final pues usted dice, no se sabe quiénes son los que están detrás, pero ambos están buscando esa información y tener ese control. No, sí se sabe quién está detrás del catastro, o sea, detrás del catastro claramente la evidencia apunta a que es el bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá. Mordisco también intentó hacer sus propias recolecciones de datos, lo que pasa es que hay como 2 momentos, como les decía. Hay un primer momento de recolección de información que las fuentes señalaban que ocurrió a finales de 2022 y comienzos de 2023, es decir, cuando esta disidencia seguía unida, cuando Calarcá y Mordisco seguían trabajando juntos, ¿sí? Y hay un segundo momento que ocurre después de la división. Entonces, esto lo que nos indica es que claramente el esfuerzo de medir tierras viene de atrás, digamos, puede generar réditos para ambas, digámoslo así, alas del MC, ¿sí? Tengo más evidencia de que se efectuaron los cobros del lado de Calarcá, del bloque Jorge Suárez Briceño. Eso no quiere decir que los de Mordisco no lo estén haciendo. De hecho, si lo pueden ver en la historia, hay digamos, el territorio que controla Mordisco está vedado también para el IGAC. No han podido entrar, ¿sí? Entonces, esto también es una evidencia, no de pronto de que estén haciendo los cobros de esto, no tengo 100% de confirmación de ese lado, pero sí que están evitándole la entrada a una entidad estatal encargada de medir el tamaño de las tierras, eso sí lo podemos decir. Entonces, digamos, sí vemos que estos grupos sí están ejerciendo un control que va mucho más allá de solo el control militar, ¿no? Y esto no es nuevo en Guaviare, y creo que la historia lo que trataba de poner era en evidencia este poder que es mucho más complejo, que es un poder sobre las tierras. Claro, y ahí es donde entra esa gran complejidad que viven hoy los campesinos en el departamento del Guaviare, y es estar, digamos, en el medio, ¿no? De la presencia armada ilegal y también la presencia armada pues del Estado. De hecho, nos reportaban ayer combates entre las fuerzas militares y las disidencias de la estructura del Frente Primero en el sector de Termales, es una zona rural del municipio del Retorno. Entonces, existe esa confrontación y es latente, por supuesto, el peligro que significa para la comunidad. Sí, de hecho, eso también lo hemos visto, Laura, desde Core, y es pues varias denuncias de dobles cobros de extorsiones, por ejemplo, porque hay confusión sobre quién está mandando, un temor muy grande de la población civil de disputas entre ambas unidades, movimientos de tropas de parte de ambas unidades, porque pues lo que se avecina y lo que es el temor de muchas personas en zonas rurales del Guaviare es que se venga una confrontación, si no es como ya lo dices, que ya se está presentando. Entonces sí, esto tiene muchos efectos,
Y esto también puede pegarle muy intensamente al tema de la deforestación. Sabemos que la disidencia de Calarcá tiene una autoridad ambiental muy grande en la zona en la que tiene injerencia, lo mismo Mordisco. Con este cambio, con esta división, estas reglas ambientales pueden cambiar, ¿no? Y pueden tener, digamos, diferencias en cada uno de los territorios. Entonces esto puede impactar directamente la tala, que hace parte de la apuesta principal de Petro hoy en la COP, ¿no?, del presidente Gustavo Petro. Entonces también me parece muy importante que hablemos de este tema justo ahora, porque mientras el gobierno está en la COP y estamos hablando de biodiversidad y de deforestación, acá está pasando esto que es muy grave y que necesitamos mirar. Claro, y es justamente hoy, digamos, que se pone la vista, la lupa en la Amazonía, en la conservación, en la biodiversidad, y aquí en territorio pues se percibe otras amenazas y se mantiene justamente esa tensión en realmente hasta dónde podemos proteger esa Amazonía que está aquí, pero no lo está. Sí, es la paradoja. Sí, eso, yo creo que sobre todo es como tratar de entender o de ir un poco más allá de cómo estas disidencias han entendido que más allá de la coca o el ganado, su verdadera fuente de poder es la tierra. La tierra. Y necesitamos entender eso mucho mejor para poder no solamente negociar, para que el gobierno tenga insumos suficientes para negociar con ellos de una manera inteligente y provechosa, sino también para que realmente podamos atacar la deforestación. Juanita, nosotros desde estos medios precisamente hemos hablado también con algunos campesinos de allí, de esta zona, de Cachicamo, de Puerto Nuevo, donde nos dicen, desafortunadamente se quedaron algunas veredas sin puentes por el hecho de que la ministra, el gobierno tumbó estos puentes, pero que no tampoco se ha llegado al diálogo de hablar precisamente, o sea, de ir hasta allá, de hablar con las comunidades, de sentarse, hablar de estos temas como el medio ambiente, cómo pueden ellos dejar de deforestar, dejar de sembrar de pronto en algún momento coca, que lo siguen sembrando porque no tienen otras alternativas, y sentarse con el gobierno precisamente a hablar de estos temas, de cómo cuidar el medio ambiente y cómo volver a reforestar estas zonas que se necesitan. Claro, sí, pues es que yo creo que ese es el problema medular, digamos, y es que pues los campesinos del Guaviare, muchos como los que mencionas, pues esas son las opciones de vida que tienen. Y la lectura desde Bogotá es que ¿por qué lo están haciendo? Pues cuando uno va y ve la realidad y ve que realmente es que son las opciones de vida y que no hay una interlocución tampoco directa con el gobierno, pues eso es un problema. Para eso debería servir la mesa de negociación y la participación de la sociedad civil en esa mesa, no para que solamente tengan micrófono organizaciones afines o para que hablen solamente personas que de alguna manera tengan una cercanía con las disidencias, sino también para que toda la población civil en su conjunto y la diversidad de sus voces pudieran hablar en esa mesa y pudieran decir esto que estás tú manifestando, o sea, que realmente la mesa de negociación y la participación de la sociedad civil en esa mesa sea lo suficientemente diversa y que el gobierno de verdad oiga esas cosas. Porque si nos quedamos simplemente en una negociación entre la disidencia y el Estado y no se oye a la gente, y a la gente que de verdad, que realmente representa a la sociedad civil, pues va a ser otro problema. Sí, señora, definitivamente esto tiene muchas aristas en cuanto a la complejidad, pero pues hoy queríamos justamente exaltar ese trabajo y esa reportería, sobre todo de manera tan valiente, Juanita, de retomar todo esto que ha venido pasando en la región y de visibilizar una problemática que, como usted lo dice, aquí a veces es difícil, justamente por el silencio, el temor, la presión que hay justamente de estos actores en territorio, pero confiamos en que con este tipo de trabajos pues se pueda visibilizar lo que pasa y ojalá el gobierno también responda a esto que está pasando y bueno, veamos cómo se puede frenar lo más importante en este caso, la agresión hacia nuestra Amazonía. Muchas gracias, Laura y Ingrid, ¿cierto? Sí, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí, y les digo, Marandúa hace un trabajo
muy fundamental en el Guaviare. Como les digo, fueron mi primera pista, entonces nos complementamos, y espero que esta historia sí sirva para visibilizar más este tema, y es perfectamente entendible que en esta zona sea muy difícil hablarlo abiertamente, pero es importante que lo hablemos, y para eso estamos con Marandúa, y muchas gracias por la invitación. Juanita, a ti muchas gracias, y como le digo, quedamos muy pendientes, sobre todo porque ese catastro que viene haciendo el IGAC, pues va, poco a poco va, le seguimos la pista, haciendo sus esfuerzos a pesar de las limitaciones, va, pero es un compromiso y nos va a servir también a todos, y se tiene que hacer. Entonces yo quiero, yo, Laura, quiero aprovechar para de verdad pues decir que el trabajo que ha hecho el IGAC pues no es menor, o sea, ellos ya hicieron el catastro en todo el casco urbano de San José y han tratado de avanzar lo que han podido en las zonas rurales. Y pues están tratando de hacer su mejor trabajo, ¿no? Pero pues se han estrellado con este poder armado. Entonces yo espero que pues de alguna manera esta investigación ayude a que pues ellos realmente puedan hacer su trabajo y puedan entrar y finalmente lograr que el Guaviare tenga un catastro. Sí, señor, ese es el reto, que tengamos un catastro actualizado, porque desde el 2016 que se prometió y todavía vamos en camino. Vamos en camino. Juanita, gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, son las